Bienvenidos a Confesiones 23. La instigación de una madre. La culminación de una hija. Le prometí a mi difunta amiga que no compartiría esta historia hasta al menos un año después de su muerte. Ese tiempo ya pasó. Y esto es nada menos que hermoso. Cruel. Pero hermoso. Voy a cambiar al punto de vista en primera persona. Esta es la historia como me la contó mi difunta amiga. Fui hija única de 2 padres amorosos. Mamá tuvo un embarazo difícil y un parto aún más difícil. Fue tan malo que el médico le aconsejó que nunca lo intentaran de nuevo. Como no quería que su esposa muriera, papá se hizo una vasectomía que fue exitosa. Estaba triste por no tener hermanos, pero tuve una infancia feliz hasta que fui una adulta joven. Cuando estaba en la mitad de la universidad, a mamá le diagnosticaron cáncer de ovario seroso de alto grado en etapa 4. Es la forma más agresiva de cáncer de ovario. La hermana mayor de mi mamá y mi abuela murieron por eso. Sabíamos que sus probabilidades no eran buenas. No sé qué estaba pensando papá. Realmente no lo sé. Pero comenzó una aventura con su compañera de trabajo, una mujer unos pocos años mayor que yo. La compañera de trabajo comenzó a integrarse en mi vida y la de mamá. Iba de compras por nosotros, mantenía la casa en orden, me ayudaba con la tarea e incluso se sentaba con mamá cuando mamá estaba haciendo quimioterapia, y papá y yo no estábamos allí. Y no tenía idea. En absoluto. Solo pensé que era la compañera de trabajo siendo amable con una familia que estaba pasando por momentos difíciles. Mamá luchó. Luchó mucho. Pero las probabilidades simplemente no estaban a su favor. Un día, la estaba visitando en el hospicio y estábamos jugando a serpientes y escaleras. Mamá se quedó muy callada y luego me dijo: Sabes que tu papá no planea revertir su vasectomía, ¿verdad? Me sorprendió, preguntándome de qué estaba hablando. Sí, lo sé, dije. ¿Por qué? Mamá me miró y dijo: Creo que será mejor que lo tengas en cuenta. Seguimos jugando y cuando me fui por la noche, la besé y ella dijo: Estarás bien por tu cuenta. Ella murió esa noche. Creo que ella sabía que iba a morir esa noche y no quería asustarme. Una vez más, la compañera de trabajo estuvo a nuestro lado. Nos ayudó a planificar el funeral, nos trajo comida, ayudó con las tareas de la casa, y lentamente comenzó a mudar sus cosas. Fue como poner una rana en una olla con agua y hacer que aumente la temperatura. Fue lento. Fue gradual. Un año más tarde, más o menos, se había mudado completamente y era parte de nuestras vidas. No recuerdo que me hizo sospechar lo suficiente como para comenzar a investigar. Pero comencé a investigar. Me enteré de que la aventura comenzó poco después del diagnóstico de mamá. Me sentí asqueada, furiosa y triste. Saqué mi celular, listo para enfrentar a papá y a la compañera de trabajo con el conocimiento. Pero algo más me llamó la atención. Verás, durante una de sus visitas, la compañera de trabajo nos mencionó a mamá y a mí que quería tener hijos con su prometido. Mamá sabía que la aventura estaba en marcha y confiaba en que yo le contaría todo. Pero yo quería darle más vueltas al asunto. Como resultado, decidí jugar a largo plazo. Era una apuesta. Una que tenía muchas posibilidades de no dar resultados. Pero estaba dispuesta a correrla. Mantuve la boca cerrada. Observé cómo se cortejaban, se comprometían y se casaban 3 años después. Chillé de alegría cuando me anunciaron su compromiso, luciendo una sonrisa orgullosa el día de su boda y haciendo un brindis en la recepción. Incluso tomé medidas adicionales para ocultar los resultados de las pruebas al urólogo de papá, de tal manera que la compañera de trabajo no los encontrara, pero papá sí. Créeme. Estaba gritando internamente. Quería que el mundo supiera cómo nos lastimaron a mamá y a mí durante su hora más oscura. Me acerqué peligrosamente varias veces. Pero no dije nada, sabiendo que la recompensa valdría la pena. Pasó el tiempo. Jugamos a la familia feliz. Me casé con mi maravilloso esposo y tuve hijos. Mi padre y la compañera de trabajo jugaron a ser abuelos cariñosos, pero por la expresión de dolor en el rostro de la compañera de trabajo supe que estaba lamentando su nido vacío. Justo cuando estaba empezando a perder la esperanza, llegó el día. La compañera de trabajo y yo,
Habíamos comenzado la tradición de juntarnos para tomar un café poco después de la muerte de mi madre. Hablábamos de cosas de chicas, de nuevo, mientras yo gritaba internamente. Reímos, lloramos, amamos, vivimos. Ese tipo de cosas. Ese día, la compañera de trabajo estaba triste y malhumorada. Me di cuenta de que había estado llorando. Le pregunté qué le pasaba. No podía creer lo que escuchaba cuando escuché por qué. Ella había estado luchando por quedarse embarazada durante años, pero asumió que era estrés del trabajo. Luego sus periodos comenzaron a ser menos frecuentes y más espaciados. Decidió ir al médico y averiguar por qué. Resultó que estaba entrando en la perimenopausia y sus posibilidades de quedar embarazada con éxito habían disminuido. El médico le dijo, en esencia, que sus años fértiles habían terminado. Mientras yo cantaba ruidos comprensivos, la compañera de trabajo dijo: No tiene sentido, nos esforzamos tanto por tener hijos, pero no pude quedar embarazada. No sé por qué. Fue entonces cuando supe que era el momento. ¿Quieres decir que papá no te lo dijo? Dije. ¿No me dijo qué? Preguntó. Luchaba contra cada oportunidad de sonreír mientras intentaba jugar al "no debo ser yo quien te lo diga", y no podía creer que no te lo dijera, hasta que prácticamente me lo suplicó. Debería haber ganado un Oscar por mi actuación. Le conté sobre la vasectomía y que papá no tenía intención de revertirla. Deberías haber visto a la compañera de trabajo. Se desinfló por completo como un globo. Sus hombros se desplomaron, inclinó la cabeza y sollozó en sus manos. Quería regocijarme. Quería restregárselo en la cara. Pero sabía que eso me haría parecer la mala. Así que la abracé y le froté la espalda, diciéndole que papá era horrible por no decírselo, que ella merecía un resultado diferente y que le había hecho perder el tiempo por completo. Una vez más, luché por no sonreír. Cuando se fue, le dije que siempre estaría allí para ella, pero sabía que ya no sería parte de mi vida. ¿Por qué lo haría? Yo era la hija del hombre que la traicionó. Una vez que se fue y me quedé sola, lloré de alegría y alivio porque valió la pena, pero también sentí un profundo dolor porque mamá no había estado allí para verlo. Esa fue la última vez que vi o hablé con la compañera de trabajo. Unas semanas después, papá me llamó furioso. La compañera de trabajo había hecho las maletas y se había ido, dándole a él los papeles del divorcio. Ella le gritó por no ser honesto con ella, diciéndole que se había hecho una vasectomía que no tenía intención de revertir, que él sabía que ella quería tener hijos, y que había desperdiciado todos sus años fértiles y que había dejado que yo se lo dijera. Entonces él dijo: ¿Cómo pudiste hacernos eso? Te amábamos. Entonces dije en un tono frío: tú y mamá hicieron un buen trabajo enseñándome a guardar secretos. Colgué y eso fue todo. Nunca más hablé con él tampoco. Lo último que supe es que él y la compañera de trabajo estaban divorciados y todos lo rechazaban por guardar el secreto. Sé que no me uniré a mamá después de morir. Lo que hice fue cruel. Fue horrible. Debería haber hecho lo que mamá quería, y haberle contado todo antes en lugar de desperdiciar la juventud y los años fértiles de la compañera de trabajo. Incluso si pudiera adoptar, probablemente moriría antes de que sus hijos crecieran por completo. Aunque es difícil tener compasión y piedad por una mujer que se integró en la vida de mi madre moribunda mientras se acostaba con el marido de mi madre. ¿Qué? Entonces este idiota mantuvo en secreto su vasectomía durante décadas y luego culpó a su hija por no delatarlo hace décadas. Incluso si dejas de lado el asunto, ¿cómo es posible que no hayas hablado de tener hijos con tu esposa, que realmente quiere tenerlos, durante décadas? La única explicación que se me ocurre es que el padre ha estado mintiéndole a su esposa durante décadas, y haciéndole creer que es infértil por naturaleza. Es decir, el embarazo es algo que se habla con el marido. Ella le contó que quería tener hijos y este lunático solo finge que es totalmente fértil. Planeó que su esposa se culpara a sí misma por su propia infertilidad hasta que él muriera. Todas esas cosas por las que la gente culpa a ese tipo eran ciertas. Le ocultó la verdad a su esposa hasta que su hija se la reveló décadas después. No lo incriminaron. Le dieron una cuerda y él mismo ató su propio nudo con ella. La compañera de trabajo se acostó con un hombre casado cuya esposa se estaba muriendo de cáncer, y se metió en el lugar de esa mujer moribunda como si nada hubiera pasado.
Debe haber sido horrible para la madre ver a esta mujer tratar de tomar su lugar, mientras la madre todavía estaba viva. La madre probablemente pensó que la información que le dio a su hija sería útil cuando su hija estuviera lista para expulsar al corrupto, tal vez en unos meses, tal vez en un año. Pero, por supuesto, la hija hizo algo mejor. Le ocultó al corrupto información que le habría permitido finalmente adquirir lo único que quería más que el marido de otra persona, su propia descendencia biológica. La hija aplastó las esperanzas y los sueños de ese corrupto. Lo que me gusta de esto es que la hija dejó el mundo en un lugar mejor. Ese corrupto atrapó un trofeo del premio Darwin. Fue eliminada del acervo genético por su propia corrupción y estupidez. Cariño, no era tu matrimonio ni tu responsabilidad saberlo o contarlo. Tu padre es un idiota que abandonó emocionalmente a su primera esposa, y luego permitió que su segunda esposa sufriera las agonías de la infertilidad que no eran culpa suya. Tu madrastra podría haber esperado hasta que tu madre muriera para actuar en consecuencia. Pero no lo hizo. Tu padre se merecía lo que le pasó. Tu madrastra también. Esta es la historia que le pasó a la compañera de trabajo. Mi esposa y yo nos estábamos preparando para el divorcio cuando le diagnosticaron cáncer. Sabíamos que sus posibilidades de supervivencia eran escasas o nulas y decidimos no seguir adelante con el divorcio. En este punto, solo somos amigos y ella está feliz de que haya seguido adelante y no estaré solo. Cuando ella se inmiscuyó en la situación y nadie pareció tener problemas con eso, respaldó la historia del padre. Podría arruinar la vida de mi exmarido si alguna vez le dijera a su esposa la verdad sobre su relación con mi ex. Ella es 30 años más joven que él y él la dejó embarazada. Sea ciencia cierta que ella cree que habíamos estado en proceso de divorcio durante años antes de que se conocieran y no habíamos arreglado las cuestiones financieras. En realidad, presenté la demanda de divorcio 2 meses antes de que ella diera a luz. Durante todo su embarazo, él me suplicó que le diera otra oportunidad e incluso quiso que yo ayudara a criar a este niño. Ella no tiene ni idea de muchas verdades detrás de su relación. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.